El aroma de los viñedos maduros de La Rioja flotaba en el aire mientras Vega Martínez contemplaba el horizonte desde la terraza de su villa. A sus 69 años, la elegante viuda había construido un imperio vinícola que era la envidia de toda España. 15 años habían pasado desde que perdió a Antonio, su amado esposo, pero en lugar de dejarse consumir por el dolor, Vega había transformado la pequeña bodega familiar en Bodegas Martínez, una de las productoras de Rioja más prestigiosas del país. El sol otoñal bañaba las hileras interminables de vides que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Esta tierra, estos viñedos, representaban no solo su legado, sino décadas de trabajo incansable, decisiones astutamente calculadas y una pasión inquebrantable por el arte del vino. El sonido de neumáticos sobre grava interrumpió sus pensamientos. Un Mercedes negro se detuvo frente a la villa, y Vega reconoció inmediatamente el vehículo de su hija. Lara Martínez, de 37 años, emergió del auto con la gracia estudiada de alguien acostumbrado a las miradas ajenas. Su esposo, Alejandro Suárez, salió del asiento del conductor, llevando una carpeta elegante bajo el brazo. «¡Mamá!». Lara se acercó con los brazos abiertos y besó a Vega en ambas mejillas. «Estás radiante como siempre». Vega sonrió, pero sus ojos astutos no dejaron de notar la tensión en la sonrisa de su hija, ni el modo en que sus dedos se entrelazaban nerviosamente. «¡Qué sorpresa tan agradable!», respondió Vega. «No me dijiste que vendrías hoy». «Queríamos darte una sorpresa», intervino Alejandro, acercándose para saludar a su suegra con la formalidad que siempre había caracterizado su relación. «Además, tenemos algo importante que hablar contigo». Algo en su tono hizo que Vega sintiera un escalofrío, pero mantuvo la compostura perfecta que había cultivado durante décadas como líder empresarial. «Entonces pasemos al salón», sugirió. Isabel acaba de preparar café. El salón principal de Villa Martínez conservaba la elegancia rústica de las casas señoriales de La Rioja, con vigas de madera oscura contrastando con paredes encaladas. Las ventanas francesas ofrecían vistas privilegiadas del valle vinícola, mientras que los muebles antiguos relataban la historia de generaciones de la familia Martínez. Lara se sentó junto a su madre en el sofá de cuero, mientras Alejandro tomaba asiento frente a ellas, abriendo su carpeta con un movimiento preciso que recordaba sus días como ejecutivo bancario antes de involucrarse en los negocios especiales que Vega nunca había terminado de comprender. «Mamá», comenzó Lara, inclinándose hacia adelante, «¿sabes que mi boutique en Madrid ha estado creciendo de forma constante durante los últimos 3 años?» Vega asintió. La boutique de ropa de diseño de Lara, Esencia, ubicada en el exclusivo barrio de Salamanca, había sido su proyecto desde que se casó con Alejandro. «El negocio está en un punto de inflexión», continuó Lara, mientras Alejandro extraía gráficos y proyecciones financieras de su carpeta. «Tenemos la oportunidad de expandirnos a Barcelona y Valencia simultáneamente. Los locales están identificados, los proveedores asegurados. Solo necesitamos el capital inicial». Alejandro deslizó un documento hacia Vega. «Hemos preparado un plan de negocios detallado. La inversión inicial es de 200.000 euros, con un retorno proyectado del 22% anual. En 2 años, duplicarías tu inversión, mamá», añadió Lara con un entusiasmo que sonaba ensayado. «Es una oportunidad segura». Vega tomó los papeles y los estudió con la agudeza que había perfeccionado negociando con distribuidores internacionales durante décadas. Los números eran demasiado perfectos, las proyecciones excesivamente optimistas. No coincidían con la realidad del mercado de lujo español, especialmente en tiempos económicos inciertos. Pero más allá de las cifras, fue la mirada entre Lara y Alejandro lo que encendió las alarmas internas de Vega, un intercambio fugaz, cargado de una tensión que intentaban disimular. Durante años, había observado a Alejandro ejercer una influencia creciente sobre su hija, alejándola gradualmente de las tradiciones familiares y de la propia Vega. «Es una propuesta interesante», dijo Vega finalmente, colocando los documentos sobre la mesa de centro. «Pero los negocios no se hacen con emociones. Necesito más tiempo para analizar estos números con detalle». El rostro de Lara se transformó instantáneamente.
La sonrisa ensayada desapareció, reemplazada por una expresión fría que Vega apenas reconoció en su hija. «Tiempo». La voz de Lara subió un tono. «He estado preparando esto durante meses. Mamá, ¿no confías en mí?» Alejandro se incorporó con un movimiento calculado que a Vega le pareció casi predatorio. «Doña Vega, con todo respeto». Su voz sonaba controlada, pero había algo amenazante en sus palabras. «Lara ha trabajado muy duro en este proyecto. Quizás podríamos considerar al menos una parte del dinero como muestra de apoyo familiar». Era la primera vez que Alejandro se atrevía a contradecirla directamente en su propia casa. Vega mantuvo la mirada fija en sus ojos, sin inmutarse. «Precisamente porque es familia. Alejandro, debo ser más rigurosa, no menos. No mezclo sentimientos con inversiones». La tensión en la habitación se volvió casi palpable. Vega observó cómo su hija intercambiaba otra mirada con Alejandro, esta vez sin intentar disimularla. «Está bien, mamá», dijo Lara finalmente, recogiendo los documentos. «Entiendo que necesites tiempo. Esperaremos tu respuesta». Esa noche, después de que Lara y Alejandro se marcharan, Vega permaneció despierta hasta tarde, analizando la conversación. Algo no encajaba. Lara siempre había sido independiente, orgullosa de lograr las cosas por sí misma. ¿Por qué ahora necesitaba desesperadamente su dinero? ¿Por qué Alejandro estaba tan involucrado en presionarla? La primera luz del amanecer iluminaba los viñedos cuando Vega tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria y «Carlos Krasi», dijo cuando la voz adormilada del hombre respondió. «Necesito que investigues discretamente la situación financiera de la boutique de Lara». Carlos Jiménez había sido su contador de confianza durante más de 20 años. Conocía los instintos de Vega y nunca cuestionaba sus decisiones. «Doña Vega, tendré noticias para usted en 2 días», respondió con la eficiencia que lo caracterizaba. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Vega observó a su hija y a Alejandro con mayor atención. Empezaron a visitarla diariamente, algo inusual para ellos. Lara parecía más nerviosa cada vez, y Alejandro constantemente atendía llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando Vega entraba en la habitación. Durante una de estas visitas, Vega encontró a Lara sola en la terraza, contemplando los viñedos con una mirada distante que le recordó a la niña soñadora que solía ser. «Este lugar siempre te ha traído paz», comentó Vega, sentándose junto a su hija. Lara se sobresaltó ligeramente, como si la hubieran sacado de un trance. «Hay tantos recuerdos aquí», murmuró. Vega estudió el rostro de su hija, buscando rastros de la niña que había criado con tanto amor después de quedarse viuda. «¿Recuerdas cuando corríamos entre las vides jugando al escondite?» Una sonrisa genuina, la primera en días, iluminó el rostro de Lara. «Y cuando papá nos enseñó a distinguir las uvas por su sabor, con los ojos vendados». El momento de conexión fue efímero. La expresión de Lara se endureció nuevamente cuando el sonido de pasos anunció la llegada de Alejandro. «Cariño, deberíamos irnos pronto», dijo él, lanzando una mirada significativa a Lara. Vega no pudo evitar recordar cómo había cambiado la relación con su hija desde la aparición de Alejandro 5 años atrás. Al principio, Alejandro parecía el yerno perfecto, educado, atractivo, con un trabajo respetable en banca, pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que nunca logró disipar las sospechas de Vega. El golpe más doloroso llegó cuando descubrió que Lara y Alejandro se habían casado en secreto, sin siquiera invitarla a la ceremonia. «Fue espontáneo, mamá», había dicho Lara entonces. «Decidimos hacerlo, solo nosotros dos». Pero Vega conocía a su hija. Lara siempre había soñado con una gran boda, rodeada de familia. Ese fue el primer indicio de que algo no iba bien. Los meses siguientes estuvieron llenos de excusas. Alejandro siempre tenía algún nuevo proyecto, alguna inversión prometedora que requería dinero. Lara dejó de visitar con tanta frecuencia, y cuando lo hacía, parecía nerviosa, como si estuviera cumpliendo una obligación en lugar de disfrutar del tiempo juntas. La noche anterior a la cena especial, Carlos llamó a Vega con noticias que confirmaron sus peores sospechas. «Doña Vega, la boutique de Lara está en quiebra».
informó con voz grave. Tiene deudas por más de 300.000 euros. Pero hay algo peor, Alejandro tiene un problema con el juego. Debe dinero a personas muy peligrosas en Madrid. El corazón de Vega se hundió. Su hija estaba en graves problemas. Ahora todo tenía sentido. No querían el dinero para expandir el negocio, lo necesitaban para salvar sus vidas. El mensaje de texto llegó a media mañana. Mamá, queremos hacer las paces. Ven a cenar a nuestro apartamento esta noche. Prepararé tu paella favorita. Con amor, Lara. Vega miró la pantalla de su teléfono con una mezcla de esperanza y recelo. Tal vez Lara había decidido sincerarse sobre sus problemas financieros. Tal vez esta era su manera de pedir ayuda genuina, no los 200.000 euros para una expansión ficticia. El apartamento de Lara y Alejandro en Logroño, a 20 minutos de Villa Martínez, era un espacio elegante pero ostentoso, decorado con piezas que Vega sospechaba estaban muy por encima de sus posibilidades reales. Cuando llegó a las 8 en punto, Lara la recibió con un abrazo que pareció demasiado efusivo, demasiado forzado. «Mamá, me alegra tanto que hayas venido», exclamó Lara, guiándola hacia el comedor donde la mesa estaba puesta con la vajilla más fina. Alejandro salió de la cocina, sosteniendo una botella de vino tinto. «Doña Vega, bienvenida. Hemos abierto un reserva especial de Bodegas Martínez, 2015, su mejor cosecha, según los críticos». Vega asintió con una leve sonrisa. El 2015 había sido el año en que Lara se graduó de la universidad. Había dedicado esa cosecha a su hija, una tradición familiar que se remontaba a generaciones. El ambiente en el apartamento era extrañamente tenso. Lara se movía entre la cocina y el comedor con movimientos nerviosos, mientras Alejandro parecía inusualmente distraído con su teléfono. «Déjame ayudarte, hija», ofreció Vega, siguiendo a Lara hacia la cocina. «No», la respuesta de Lara fue demasiado brusca. Suavizando el tono, añadió, «Quiero que sea una sorpresa. Por favor, siéntate con Alejandro». En la mesa, Alejandro llenó las copas de vino mientras mantenía una conversación superficial sobre política y el mercado vinícola. Vega lo observaba atentamente, notando cómo evitaba hablar sobre su trabajo o sus finanzas. «¿Cómo van tus inversiones, Alejandro?», preguntó directamente Vega, estudiando su reacción. Un destello de tensión cruzó su rostro. «Estables, doña Vega. Ya sabe cómo es el mercado, con sus altibajos». Antes de que pudiera indagar más, Lara emergió de la cocina con 2 platos humeantes. «La cena está lista», colocó los platos frente a ellos con una sonrisa tensa. «Paella valenciana. ¿Tu favorita, mamá?» Usé la receta de la abuela Carmela. El aroma que ascendía del plato hizo que Vega frunciera el ceño instantáneamente. Bajo las notas familiares de azafrán y mariscos, había un olor dulzón y químico que le resultaba perturbador. «La hice especialmente para ti, mamá», dijo Lara con una voz que intentaba ser afectuosa pero sonaba hueca. Alejandro, aparentemente ajeno a lo que sucedía, continuaba revisando su teléfono debajo de la mesa, sin que nadie lo notara. Vega miró fijamente a su hija, cuyos ojos evitaban los suyos. Con un movimiento sutil y calculado, intercambió su plato con el de Alejandro mientras él estaba distraído. «Buen provecho», dijo Vega, tomando un tenedor pero sin llevárselo a la boca. Una hora después, el rostro de Alejandro se tornó pálido. Sus manos comenzaron a temblar mientras intentaba llevarse el vino a los labios. De repente, se desplomó sobre la mesa. Inconsciente, los gritos de Lara resonaron por todo el apartamento. «Alejandro, Alejandro». Su voz se quebró mientras intentaba despertarlo, pero Vega ya conocía la verdad. Su propia hija había intentado envenenarla. Las manos de Vega temblaban mientras observaba la escena desarrollarse ante sus ojos. El hombre que había estado comiendo su cena yacía inmóvil, su rostro pálido, sus labios ligeramente morados. Lara lo sacudía desesperadamente, pero sus ojos no mostraban la genuina sorpresa que debería haber sentido. Era pánico, pero el pánico de alguien que sabía exactamente lo que había sucedido. «Llama a una ambulancia», dijo Vega con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos interior que sentía. Lara tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de emergencias.
explicando atropelladamente que su esposo se había desmayado durante la cena y no respondía. La ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos atendieron a Alejandro con eficiencia profesional, conectándolo a monitores y administrándole fluidos mientras lo preparaban para el traslado. ¿Ha consumido algo inusual?, preguntó uno de los paramédicos. Antes de que Lara pudiera responder, Vega intervino. Estábamos cenando paella. Mi hija la preparó. La mirada de pánico que Lara le dirigió confirmó todas sus sospechas. Iré con él en la ambulancia, dijo Lara, evitando los ojos de su madre mientras seguía a los paramédicos. Pero Vega se quedó en esa cocina, mirando los 2 platos vacíos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Su hija, la niña que había criado con tanto amor después de quedarse viuda, había intentado matarla. Y todo había comenzado 3 días antes, cuando se negó a darle los 200.000 euros que había pedido para expandir su negocio. Cuando la puerta se cerró tras la partida de la ambulancia, Vega se hundió en una silla, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. 69 años de vida, 15 de los cuales dedicados a criar sola a Lara tras la muerte de Antonio. Y ahora enfrentaba la realidad más dolorosa que jamás hubiera imaginado. Se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. Con guantes de látex que encontró bajo el fregadero, comenzó a buscar evidencia. No pasó mucho tiempo antes de encontrar, en un cajón de especias, un pequeño frasco etiquetado con la inconfundible caligrafía de Lara, Adelfa molida. Bien, Adelfa, una de las plantas más tóxicas de España, conocida por causar arritmias cardíacas que podían confundirse fácilmente con un ataque al corazón natural en una mujer de su edad. El teléfono de Vega vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. La señora está bien. Soy Mercedes, su vecina. Vi la ambulancia desde mi ventana y me preocupé. Mercedes Delgado, la profesora de química jubilada que vivía en la villa contigua a la suya. Nunca habían sido particularmente cercanas, pero siempre habían mantenido una relación cordial, con dedos temblorosos. Vega respondió, necesito ayuda. No puedo explicarlo por mensaje. ¿Puedo ir a su casa? La respuesta llegó casi instantáneamente. Mi puerta está abierta para usted. Vega tomó el frasco de Adelfa, lo colocó cuidadosamente en una bolsa de plástico y salió del apartamento. No sabía exactamente por qué había recurrido a Mercedes en ese momento de crisis, pero su instinto le decía que necesitaría una aliada, alguien con conocimiento científico y sin conexiones emocionales con Lara. Mientras conducía de regreso hacia las colinas donde se ubicaban las villas, sus pensamientos eran un torbellino de dolor e incredulidad. Su propia hija había planeado su muerte. La pregunta que atormentaba a Vega no era solo por qué, sino cómo había llegado a esto. ¿En qué momento había perdido a su Lara, convirtiéndose en alguien capaz de tal acto? Las luces de la villa de Mercedes brillaban como un faro en la oscuridad cuando Vega estacionó su coche. Mientras se acercaba a la puerta, sentía el peso de sus 69 años como nunca antes, pero también sentía algo más surgiendo dentro de ella: determinación de descubrir toda la verdad, por dolorosa que fuera. Mercedes abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. La mujer de 72 años, con su cabello plateado recogido en un moño impecable, la miró con ojos penetrantes que parecían ver directamente a través de su compostura fracturada. «Páseme, doña Vega», dijo, haciéndose a un lado. «Parece que tiene una historia que contar». Vega cruzó el umbral, sintiendo que entraba en un nuevo capítulo de su vida, uno que nunca habría elegido, pero que ahora debía enfrentar con toda la fortaleza que había demostrado a lo largo de los años. La puerta se cerró tras ella con un sonido que pareció sellar su destino. El salón de Mercedes Delgado contrastaba notablemente con la opulencia de Villa Martínez. Era un espacio acogedor pero austero, dominado por estanterías repletas de libros científicos y fotografías enmarcadas de expediciones arqueológicas. Como antigua profesora de química en la Universidad de La Rioja, Mercedes había dedicado su jubilación a su otra pasión, la historia natural de la región. «Tome asiento, doña Vega», dijo Mercedes, señalando un sillón junto a la chimenea encendida. «Prepararé un té. Creo que lo necesita». Vega se sentó, sosteniendo aún la bolsa con el frasco de Adelfa.
Cuando Mercedes regresó con 2 tazas humeantes, Vega extrajo el frasco y lo colocó sobre la mesa de centro. Mi hija intentó envenenarme esta noche, dijo directamente, sin preámbulos. Si Mercedes se sorprendió, no lo demostró. Tomó el frasco con cuidado, examinándolo a través de sus gafas de lectura. Nerium oleander, comentó con la precisión académica que debió caracterizar sus clases. Extremadamente tóxica. Todos los componentes de la planta contienen glucósidos cardíacos que pueden provocar arritmias fatales. Levantó la mirada hacia Vega. ¿Estás segura de esto? Vega relató los eventos de la noche y la invitación a cenar. El olor extraño en la paella. El intercambio de platos. El colapso de Alejandro. A medida que hablaba, la compostura que había mantenido comenzó a resquebrajarse. Mi propia hija, Mercedes, la niña que crié después de perder a Antonio, planeó mi muerte con la misma dedicación con la que yo planificaba sus fiestas de cumpleaños. Mercedes escuchó sin interrumpir, sus ojos agudos evaluando cada detalle. Cuando Vega terminó, asintió lentamente. Necesitamos documentar todo esto, dijo con calma. Y luego, necesitamos entender por qué... Sí, aún estoy trabajando en la parte 1. Continuaré con el resto del capítulo 4 y completaré los capítulos 5 y 6 para finalizar la primera parte de 5.000 palabras. Lo primero que necesitamos es un plan, dijo Mercedes, levantándose para buscar un cuaderno y un bolígrafo. Debemos ser metódicas. Vega admiró la claridad mental de Mercedes. Mientras ella se sentía abrumada por el dolor, la profesora jubilada mantenía una objetividad que resultaba reconfortante. ¿Ha llamado a la policía?, preguntó Mercedes. Vega negó con la cabeza. No podía, no sin estar completamente segura. Entiendo. Entonces comencemos nuestra propia investigación. Mañana temprano, debemos volver a su casa para buscar más evidencia. Si Lara planeó esto, probablemente dejó más rastros. Esa noche, Vega durmió en la habitación de invitados de Mercedes. Sus sueños estuvieron plagados de imágenes de Lara como niña, corriendo entre las vides, mezcladas con la expresión fría y calculadora que había visto en la cena. Al amanecer, ambas mujeres se dirigieron a Villa Martínez. La casa estaba silenciosa. El personal había sido enviado a sus hogares el día anterior para darle privacidad a la reunión familiar que Vega había anticipado. Deberíamos comenzar por la cocina, sugirió Mercedes, poniéndose guantes de látex y ofreciéndole un par a Vega. Si Lara preparó el veneno aquí, podría haber dejado rastros. Metódicamente, revisaron cada armario, cada cajón. En el fondo de un contenedor de especias, Mercedes encontró restos de un polvo verdoso. Adelfa, confirmó, examinándolo con una lupa que había traído. Molida muy finamente. Quien hizo esto sabía exactamente lo que hacía. Vega sintió un escalofrío recorrer su espalda. La premeditación hacía todo más doloroso. Vamos a revisar la habitación que Lara usa cuando se queda aquí, sugirió Vega. La habitación de Lara permanecía tal como la había dejado en su última visita, una mezcla de la adolescente que había sido y la mujer en que se había convertido. Fotografías de sus años escolares adornaban una pared, mientras que en la mesita de noche descansaba una reciente edición de Vogue. Mercedes comenzó a revisar sistemáticamente el escritorio, mientras Vega se acercó al armario. Detrás de una pila de suéteres, encontró una caja de zapatos que no reconocía. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Dentro había un cuaderno con la caligrafía inconfundible de Lara. Mercedes, llamó con voz temblorosa. Encontré algo. La profesora se acercó y juntas examinaron el cuaderno. Eran entradas de diario de los últimos 6 meses. Las primeras páginas revelaban una Lara que Vega apenas reconoció, angustiada, temerosa, describiendo cómo Alejandro la presionaba constantemente por dinero. 15 de abril, Alejandro perdió otros 50.000 euros anoche. Cuando le pregunté por qué seguía jugando, me gritó como nunca antes. Dijo que era la única forma de salir de las deudas que ya tenemos. Estoy aterrorizada. A medida que avanzaban las páginas, la narrativa cambiaba. Lara describía cómo Alejandro comenzó a hablar sobre la fortuna de Vega. Primero sutilmente,
Luego con insistencia creciente. 2 de junio hace. Dice que la única solución es conseguir dinero de mamá. Primero pensamos en pedirle un préstamo, pero ella siempre ha sido tan estricta con sus inversiones. Dice que si le mostramos un plan de expansión ficticio, tal vez podamos convencerla. Vega sentía que cada palabra era una puñalada, pero fue la entrada del 10 de agosto la que la dejó sin aliento. Ha estado hablando con gente terrible. Dicen que nos matarán si no pagamos en un mes. Anoche me mostró información sobre plantas venenosas. Dijo que si mamá tuviera un accidente natural, todos nuestros problemas se resolverían. Me siento enferma solo de pensarlo. Pero ¿qué alternativa tenemos? Estas personas no perdonan. Mercedes colocó una mano sobre el hombro de Vega. Esto cambia las cosas, dijo suavemente. Parece que Lara también ha sido víctima, de alguna manera. Vega cerró el diario, su mente un torbellino de emociones contradictorias. ¿Era Lara una víctima manipulada o una conspirador voluntaria? ¿Había actuado por miedo o por codicia? Necesito saber la verdad completa, murmuró Vega. Antes de decidir qué hacer, el teléfono de Vega sonó a media tarde. Era Lara. Mamá. Su voz sonaba exhausta. Alejandro está estable, pero los médicos no entienden qué ocurrió. Dicen que fue algún tipo de envenenamiento. Vega intercambió una mirada con Mercedes, quien asintió alentadoramente. Necesito verte. Lara, ahora. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Iré a la villa en 1 hora. Mercedes y Vega prepararon cuidadosamente la confrontación. Colocaron el diario y el frasco de Adelfa sobre la mesa del salón. Mercedes se instalaría en la habitación contigua, grabando la conversación como evidencia. Cuando Lara llegó, tenía los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido. Pareció momentáneamente sorprendida de ver las pruebas sobre la mesa. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó, aunque el ligero temblor en su voz traicionaba su conocimiento. Siéntate, Lara, ordenó Vega con una calma que no sentía. Es hora de hablar con la verdad. Lara se sentó frente a ella, evitando mirar directamente las pruebas. No sé de qué hablas. Sé que intentaste envenenarme, Lara, dijo Vega sin rodeos. Sé que pusiste a Adelfa en mi comida. Lo que no entiendo es por qué mi propia hija querría matarme. El rostro de Lara palideció visiblemente, pero aún intentó mantener su fachada. Mamá, estás alterada por lo de Alejandro. No sabes lo que dices. También sé que tú y Alejandro están en quiebra, continuó Vega implacablemente. Que él debe 500.000 euros a personas peligrosas por sus deudas de juego, que planeaban usar mi muerte para heredar mi fortuna. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lara, pero Vega no podía determinar si eran de arrepentimiento o de haber sido descubierta. He leído tu diario, Lara, añadió, señalando el cuaderno. Sé que Alejandro te ha estado presionando. Algo cambió en la expresión de Lara. Sus hombros se hundieron y un sollozo escapó de su garganta. Mamá, no lo entiendes, susurró. Estamos desesperados. Esas personas no perdonan. Dijeron que si no pagamos pronto, nos harían daño. Levantó la mirada, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Pero yo nunca quise hacerte daño. Fue idea de Alejandro. Dijo que sería rápido, que no sufrirías. Sus palabras golpearon a Vega como un puño en el estómago. Su propia hija había planeado su muerte. ¿Qué pusiste en mi comida? Lara. La voz de Vega era apenas audible, pero llevaba una autoridad que no permitía evasivas. Adelfa, murmuró tan silenciosamente que Vega apenas pudo escucharla. Hojas de Adelfa molidas. Alejandro las consiguió. Dijo que parecería un ataque cardíaco natural. Su confesión llenó el aire entre ellas como un veneno invisible. Mamá, por favor, tienes que entender. No teníamos otra opción. Iban a matarnos a ambos. Vega se sentó lentamente, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Y luego qué? Lara, después de matarme. ¿Qué iba a pasar? Su voz era extrañamente tranquila, como si estuviera discutiendo el clima y no su propio asesinato planeado. Íbamos a heredar todo, dijo, evitando sus ojos. La casa, la bodega, las inversiones.
Era suficiente para pagar las deudas y empezar de nuevo. Hizo una pausa, como si se diera cuenta de lo monstruosas que sonaban sus palabras. Pero mamá, te juro que no quería hacerlo. Alejandro me presionó. Dijo que era la única forma de salvarnos. Alejandro te presionó, repitió Vega, sintiendo cómo la rabia crecía en su pecho. Lara, eres una mujer adulta. Nadie puede presionarte para asesinar a tu propia madre. Vega se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana para poner distancia entre ellas. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes lo que acabas de confesar? Lara también se puso de pie, acercándose con pasos vacilantes. Mamá, por favor, no puedes contárselo a nadie. Si llamas a la policía, Alejandro y yo iremos a la cárcel, y esas personas peligrosas seguirán tras nosotros. Sus manos buscaron el brazo de Vega, pero ésta se apartó bruscamente. Por favor, podemos encontrar otra solución. Préstame el dinero, y nos iremos lejos. Nunca tendrás que volver a vernos. ¿Prestarte el dinero? La voz de Vega se elevó varias octavas. Después de que intentaste matarme, después de que planeaste mi muerte como si fuera una transacción comercial, se giró para enfrentar directamente a su hija. Lara, ¿te estás escuchando? ¿Escuchas lo absurdo que es tu petición? Mamá, soy tu hija, dijo Lara, con voz quebrada. Soy lo único que tienes en este mundo. Si me entregas a la policía, te quedarás completamente sola. Sus palabras eran una mezcla de súplica y amenaza emocional. ¿Realmente quieres eso? ¿Quieres pasar tus últimos años sin familia, sabiendo que destruiste la vida de tu propia hija? El chantaje emocional hirió profundamente a Vega, pero también la llenó de una claridad que no había sentido en días. Lara, tú destruiste nuestra relación en el momento en que decidiste envenenarme. No soy responsable de las consecuencias de tus acciones. Vega caminó hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. Quiero que salgas de mi casa. Ahora, ¿qué vas a hacer?, preguntó Lara, con pánico evidente en su voz. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a destruir a tu propia familia por venganza? Se movió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mamá, piénsalo bien. Una vez que tomes esa decisión, no hay vuelta atrás. Nos perderás para siempre. Ya te perdí, respondió Vega con una tristeza que la atravesaba hasta los huesos. Te perdí en el momento en que decidiste que mi muerte era una solución aceptable para tus problemas, señaló hacia afuera. Vete, Lara, vete antes de que haga algo de lo que ambas nos arrepentiremos. Lara permaneció en el umbral durante un momento que pareció una eternidad. Mamá, si haces esto, estarás firmando mi sentencia de muerte. Esas personas no perdonan. Sin el dinero, Alejandro y yo no tendremos dónde escondernos. Su última súplica tenía un tono desesperado que casi quebró la resolución de Vega. Deberías haber pensado en eso antes de intentar asesinarme, dijo Vega, cerrando lentamente la puerta. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de decidir que mi vida valía menos que tus deudas. El sonido de la puerta al cerrarse resonó por la casa como el final de una era. Vega permaneció en el vestíbulo, escuchando los pasos apresurados de Lara alejándose por el camino. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Había echado de su casa a su propia hija después de descubrir que había intentado matarla. La realidad de la situación la golpeó como una avalancha emocional. Mercedes emergió de la habitación contigua, con el dispositivo de grabación en la mano y una expresión sombría en el rostro. «Lo has hecho muy bien, Vega», dijo suavemente, acercándose para ofrecerle apoyo. «Has sido más fuerte de lo que muchos podrían ser en tu situación». Vega se dejó abrazar por Mercedes, las lágrimas finalmente fluyendo sin control. «¿Qué voy a hacer ahora? Mercedes es mi hija. A pesar de todo, sigue siendo mi hija y...» Mercedes la guió hacia el salón, sentándola suavemente en el sofá. «Ahora vamos a hacer lo que es correcto, Vega, por doloroso que sea». La mañana siguiente trajo consigo una determinación renovada. Vega había dormido poco, pero Mercedes había permanecido a su lado, ofreciendo el consuelo silencioso de su presencia. «Necesitamos buscar más evidencia», dijo Mercedes mientras compartían un café temprano. «Si vamos a involucrar a las autoridades, debemos estar completamente preparadas». Regresaron a la habitación de Lara,
esta vez con una mirada más precisa. Mercedes comenzó a revisar el escritorio de nuevo, mientras Vega se concentró en la cama. «Hay algo aquí», dijo Mercedes, sacando una hoja de papel que estaba doblada bajo un libro. «Es una lista escrita a mano». Desdobló el papel y comenzó a leer en voz alta. «Adelfa, conseguir hojas frescas, guantes, mortero para triturar, oportunidad cena especial, llamar ambulancia después de 30 minutos». La lista estaba escrita con la caligrafía clara y ordenada de Lara, la misma caligrafía que Vega había visto en miles de notas amorosas que le escribió cuando era niña. Ver esas palabras escritas de su puño y letra hizo que la realidad la golpeara como un tsunami emocional. «Es una lista de instrucciones para mi asesinato», dijo Vega, con voz quebrada. «Mi hija hizo una lista de instrucciones para matarme. Hay más», continuó Mercedes, revisando el resto del papel. «Dice aquí comprobar si hay cambios necesarios. Herencia líquida aproximada 2,8 millones. Deudas de Alejandro 500,000. Suficiente para una nueva vida». «Calcularon exactamente cuánto dinero obtendrían de mi muerte», murmuró Vega, sintiendo una náusea creciente. Mercedes siguió buscando y en el armario, detrás de cajas de zapatos antiguas, encontró algo que heló la sangre de ambas. «Vega, ven a ver esto», llamó, con voz temblorosa. En sus manos sostenía un sobre manila lleno de documentos. «Son copias de tu testamento, extractos bancarios, pólizas de seguro», dijo, ordenando los papeles uno por uno. «Aquí hay cálculos manuscritos sobre cuánto tiempo tardarían en liquidar tus inversiones después de tu muerte». El sobre también contenía algo que destrozó completamente a Vega, una carta que nunca había visto, dirigida a ella, fechada 3 semanas atrás. «Querida mamá», comenzaba la carta, con la caligrafía de Lara. «Si estás leyendo esto, significa que algo salió mal con nuestro plan. Quiero que sepas que nunca quise hacerte daño, pero no teníamos otra opción. Alejandro y yo estamos en verdadero peligro, y tu muerte era la única forma de conseguir el dinero rápidamente». Mercedes continuó leyendo la carta en voz alta. «Por favor, perdóname. Sé que es terrible, pero esperaba que fuera rápido y que no sufrieras. La Adelfa que vamos a usar causará un ataque cardíaco que parecerá natural. Los médicos pensarán que fue la edad y el estrés. Nunca sabrán que fue intencional». La carta continuaba con detalles específicos sobre cómo planeaban deshacerse de la evidencia, cómo actuarían como una hija desconsolada durante el funeral, y cómo distribuirían el dinero una vez recibida la herencia. «Después de pagar las deudas de Alejandro, planeamos mudarnos a otro país donde podamos empezar de nuevo, tal vez Costa Rica o Panamá, donde nuestro dinero llegará más lejos. Es un manual completo sobre cómo asesinar a tu madre y salirse con la suya», dijo Mercedes, con disgusto evidente en su voz. «Vega, esto prueba que no fue una decisión desesperada de último momento. Han estado planeando esto durante semanas». Dobló cuidadosamente la carta y la volvió a poner en el sobre. También encontraron una segunda hoja con números y cálculos detallados. «Aquí está el plan financiero completo», dijo Mercedes, estudiando los números. Calcularon exactamente cuánto necesitaban para pagar sus deudas, cuánto les quedaría para vivir, e incluso investigaron el costo de vida en diferentes países. Esto es escalofriante. «¿Qué más hay en ese sobre?», preguntó Vega, aunque no estaba segura de querer saber. Cada revelación era peor que la anterior, y sentía que estaba descubriendo que su hija era una completa extraña. «Hay recibos», dijo Mercedes, sacando varios papelitos. «Un recibo de un vivero por plantas ornamentales especiales. Una búsqueda impresa de internet sobre síntomas de envenenamiento por Adelfa». Se detuvo, mirando un papel con expresión impactada. «Y esto es una búsqueda sobre cómo actuar como un familiar en duelo para evitar sospechas policiales». La habitación daba vueltas alrededor de Vega. Su hija no solo había planeado matarla, sino que había investigado meticulosamente cómo fingir su dolor por su muerte. «¿Cómo pudo convertirse en esto?», murmuró Vega, sintiendo náuseas. «¿En qué momento la dulce niña que crié se convirtió en una asesina calculadora?» «No lo sé, Vega», respondió Mercedes con brutal honestidad. «Pero lo que sí sé es que tenemos suficiente evidencia para probar que esto fue premeditado. Ya no puedes tener dudas sobre qué hacer».
Esto va mucho más allá de un error o una decisión desesperada. Mercedes cerró el sobre con todas las pruebas y miró a Vega con una determinación que nunca había visto en ella. Vega, necesitamos ayuda profesional inmediatamente. Esto ya no es algo que podamos manejar por nuestra cuenta. Su voz era firme, pero Vega podía detectar el miedo que trataba de ocultar. ¿Tenemos que llamar a la policía y a un abogado? ¿No hay vuelta atrás? Vega asintió lentamente, sintiendo el peso de la decisión más difícil que jamás había tomado. A sus 69 años, enfrentaba la posibilidad de enviar a su única hija a prisión. Pero la evidencia era innegable. Lara había cruzado una línea que no podía ser perdonada. Hazlo, dijo finalmente. Llama a un abogado primero. Necesitamos saber exactamente qué va a pasar antes de dar el siguiente paso. Mercedes apretó su mano en señal de apoyo. Estás haciendo lo correcto, Vega. Por doloroso que sea, es lo correcto. Mientras Mercedes hacía la llamada, Vega se acercó a la ventana y contempló sus viñedos. Generaciones de Martínez habían cultivado esas vides, creando un legado de trabajo duro y honor. Ahora, ese mismo legado era la razón por la que su hija había intentado matarla. La ironía era tan dolorosa como la traición misma. El despacho de Rafael Moreno, situado en el centro histórico de Logroño, reflejaba la seriedad de su propietario. Diplomas enmarcados decoraban las paredes. Estanterías repletas de códigos legales creaban una atmósfera de autoridad, y la ventana panorámica ofrecía vistas a la Catedral de Santa María. Vega y Mercedes ocuparon las sillas frente al escritorio de caoba mientras Rafael, un hombre de 53 años con cabello entrecano y gafas de montura fina, examinaba meticulosamente la evidencia que habían recopilado. Doña Vega, comenzó Rafael después de revisar el último documento. Esto es extremadamente serio. Tenemos evidencia física del veneno, documentos escritos que prueban la premeditación y una confesión directa de la acusada. Cerró su bloc de notas y miró gravemente a Vega. Esto constituye intento de homicidio en primer grado. Su hija podría enfrentar entre 15 y 25 años de prisión. Las palabras del abogado golpearon a Vega como un mazo. 25 años, repitió, con voz quebrada. Mi hija podría pasar el resto de su vida en prisión. La realidad de las consecuencias legales la abrumó completamente. ¿No hay alguna manera de reducir los cargos? ¿Alguna forma de que esto no destruya completamente su vida? Rafael la miró con compasión profesional. Señora, entiendo que es su hija, pero debemos ser realistas. El nivel de planificación que usted describe, la evidencia documental, el hecho de que investigó métodos específicos de envenenamiento, todo esto apunta a un crimen altamente premeditado. Hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, el hecho de que usted sobreviviera podría jugar a su favor en una negociación de culpabilidad. ¿Y si no presento cargos?, preguntó Vega, aferrándose a cualquier posibilidad de proteger a Lara. ¿Y si simplemente la dejo ir y nunca hablo de esto? Mercedes intervino antes de que Rafael pudiera responder. Vega, ¿te estás escuchando? ¿Quieres dejar libre a alguien que intentó asesinarte para que pueda intentarlo de nuevo? Su voz contenía una frustración que Vega nunca había escuchado dirigida hacia ella. ¿Y qué hay de la próxima persona que Lara y Alejandro decidan robar o lastimar cuando se queden sin dinero? Rafael asintió gravemente. Mercedes tiene razón. Además, legalmente hablando, ahora que tenemos conocimiento de un delito, estamos obligados a denunciarlo. Si no lo hacemos, podríamos convertirnos en cómplices después de los hechos. Miró directamente a Vega. Doña Vega, entiendo que esto es devastador, pero no tiene opción legal. Debemos involucrar a las autoridades. ¿Cuál sería el siguiente paso?, preguntó Mercedes, tomando control de la situación al ver que Vega estaba demasiado abrumada para continuar. Primero, necesitamos preservar toda la evidencia, explicó Rafael. No podemos tocar nada más sin guantes. Necesitamos que la policía venga y documente adecuadamente la escena del crimen. Sacó su teléfono móvil. Segundo, necesitamos presentar una denuncia formal. Tercero, necesitamos obtener una orden de alejamiento contra Lara y Alejandro para proteger a Doña Vega. La palabra crimen resonaba en la mente de Vega como una campana fúnebre.
Su hogar se había convertido oficialmente en una escena del crimen. La cocina donde había preparado miles de comidas para su familia era ahora evidencia en un caso de intento de asesinato. ¿Cuánto tiempo llevará todo este proceso?, preguntó, sintiendo que su vida normal se escapaba para siempre. El proceso legal podría llevar meses, posiblemente años, respondió Rafael honestamente. Pero las medidas de protección inmediatas deberían estar en vigor dentro de las próximas 24 horas. La miró seriamente. Doña Vega, mientras tanto, no puede estar sola. Es demasiado peligroso. Tiene un lugar seguro donde quedarse. Puede quedarse conmigo todo el tiempo que sea necesario, intervino Mercedes inmediatamente. Mi casa tiene un sistema de seguridad y vivo en una calle concurrida. Será más difícil que Lara intente algo allí. Su oferta llenó a Vega de gratitud y alivio. Rafael comenzó a hacer las llamadas necesarias. Primero, llamó a la policía para denunciar el delito y solicitar que vinieran a procesar la escena. Luego, llamó al juzgado para iniciar el proceso de la orden de alejamiento. La policía estará aquí en 1 hora, les informó. Necesitarán tomar declaraciones formales de ambas y fotografiar profesionalmente toda la evidencia. Mientras esperaban, Vega permaneció sentada junto a la ventana, contemplando los viñedos que habían sido el orgullo de generaciones de Martínez. Su mente vagaba por los recuerdos de Lara como niña, corriendo entre esas mismas vides, su risa resonando en el aire. ¿Cómo llegamos a esto? Mercedes, murmuró. Sin esperar realmente una respuesta, Mercedes se sentó junto a ella, su presencia un consuelo silencioso. A veces las personas cambian de formas que nunca podríamos haber previsto. No es tu culpa, Vega. Durante toda mi vida, he tratado de hacer lo correcto, continuó Vega. Después de que Antonio muriera, dediqué cada momento a criar a Lara, a hacer crecer el negocio para asegurar su futuro. ¿Cómo pudo todo salir tan terriblemente mal? El dinero puede corromper incluso los corazones más puros, respondió Mercedes suavemente. Y Alejandro claramente ejerció una influencia tóxica sobre ella durante años. El sonido de sirenas en la distancia interrumpió su conversación. La policía había llegado. La inspectora Isabela Reyes no era lo que Vega esperaba. A sus 45 años, la mujer que lideraba la unidad de delitos familiares de la policía de La Rioja vestía con sencillez práctica traje pantalón oscuro, camisa blanca y una coleta apretada que acentuaba sus facciones definidas. Sus ojos, sin embargo, reflejaban décadas de experiencia viendo lo peor que las familias podían hacerse entre sí. Doña Vega Martínez, dijo extendiendo su mano. Soy la inspectora Reyes. Lamento profundamente que nos conozcamos en estas circunstancias. Vega estrechó su mano, impresionada por la combinación de profesionalismo y empatía que transmitía. Rafael había insistido en estar presente durante el interrogatorio inicial, y Mercedes se había retirado discretamente a la cocina para preparar café para todos. Necesito que me cuente todo desde el principio, solicitó la inspectora, activando una grabadora digital. Cada detalle, por insignificante que parezca, podría ser crucial. Durante la siguiente hora, Vega relató toda la historia, la solicitud de dinero, sus sospechas, la investigación que hizo sobre sus finanzas, la cena especial, el intercambio de platos, el colapso de Alejandro, la confesión de Lara y finalmente, toda la evidencia que habían encontrado esa mañana. Isabela tomó notas detalladas, interrumpiendo ocasionalmente para solicitar aclaraciones, pero principalmente permitiendo que Vega contara su historia a su propio ritmo. Su equipo forense, mientras tanto, fotografiaba y catalogaba meticulosamente las pruebas. Doña Vega, dijo finalmente Isabela, cerrando su libreta, quiero agradecerle su valentía. Sé que esto debe ser increíblemente doloroso para usted. Se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando una intensidad profesional. Basándonos en la evidencia que ha proporcionado y en su testimonio, procederemos con la detención de Lara Martínez y Alejandro Suárez por intento de homicidio en primer grado y conspiración para cometer homicidio. Vega asintió silenciosamente, incapaz de expresar en palabras el torbellino de emociones que sentía. Hay algo más que debería saber, continuó Isabela.
su tono cambiando sutilmente. Hemos estado investigando a Alejandro Suárez durante varios meses como parte de una operación más amplia contra el crimen organizado en Madrid. Sus deudas de juego lo han conectado con algunos individuos muy peligrosos. Esta revelación sorprendió incluso a Rafael, quien se inclinó hacia adelante con interés renovado. ¿Está diciendo que mi yerno tiene conexiones con el crimen organizado?, preguntó Vega, sintiendo que la situación se volvía más surrealista a cada momento. No conexiones directas, aclaró Isabela. Más bien, es un deudor significativo, lo cual lo convierte en vulnerable y potencialmente desesperado. Como hemos visto, la inspectora dudó un momento antes de continuar. También hay algo más que debo mencionar. No estamos seguros de si Lara es completamente consciente de la extensión de los problemas de Alejandro. Es posible que él le haya ocultado la verdadera naturaleza de sus deudas. Vega procesó esta información, preguntándose si cambiaba algo. Su hija había intentado envenenarla, independientemente de cuánto supiera sobre las actividades de Alejandro. ¿Cuándo se realizarán los arrestos?, preguntó Rafael. Inmediatamente, respondió Isabela. Ya tenemos un equipo dirigiéndose al hospital donde está Alejandro, y otro irá al apartamento por Lara. Se puso de pie, guardando su libreta y la grabadora. Doña Vega, por su seguridad, le sugiero encarecidamente que no regrese a esta propiedad hasta que ambos estén bajo custodia. Tiene un lugar donde quedarse esta noche. Se quedará conmigo, confirmó Mercedes, entrando en la habitación con una bandeja de café. Mi casa tiene un buen sistema de seguridad. Isabela asintió, aparentemente satisfecha. Le proporcionaré protección policial adicional durante las próximas 48 horas, hasta que podamos garantizar que la amenaza ha sido neutralizada. Mientras la inspectora coordinaba con su equipo, Vega observaba el meticuloso proceso de recolección de evidencia, su hogar, el santuario que había construido durante décadas. Ahora era tratado como lo que era la escena de un intento de asesinato. Esa noche, en la habitación de invitados de Mercedes, Vega se encontró incapaz de dormir. Las palabras de Isabela resonaban en su mente. No estamos seguros de si Lara es completamente consciente. Había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que su hija hubiera sido manipulada más allá de lo que imaginaban, o era simplemente otra forma de negación materna, un intento desesperado de encontrar alguna redención para su única hija. El amanecer llegó sin respuestas, solo con la certeza de que nada volvería a ser lo mismo. El teléfono de Vega sonó a las 6 de la mañana. Era Isabela. «Buenos días, doña Vega», saludó la inspectora, su voz profesional pero con un tono que sugería noticias importantes. «Lamento molestarla tan temprano, pero creo que querrá saber esto. Hemos arrestado a Lara anoche en su apartamento. Alejandro permanece en el hospital bajo custodia policial». Vega se sentó en la cama, completamente despierta ahora. ¿Cómo lo tomó Lara? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Inicialmente negó todo, pero cuando le mostramos la evidencia, especialmente el diario y la carta, se derrumbó completamente. Está cooperando ahora. ¿Ha dicho algo sobre Alejandro?, preguntó Vega, aún aferrándose a la esperanza de que su hija hubiera sido víctima de manipulación. «Eso es parte de por qué la llamo», respondió Isabela. «Lara ha proporcionado información que sugiere que este no es el primer incidente de este tipo. Según ella, Alejandro la ha estado presionando durante años para obtener acceso a su fortuna». Vega contuvo la respiración, esperando que continuara. «También mencionó un incidente de hace 2 años que estamos investigando. Aparentemente, la madre de Alejandro sufrió una caída por las escaleras que todos asumieron fue un accidente. Lara insinúa que podría no haber sido así. La implicación era clara y escalofriante. Está diciendo que Alejandro pudo haber lastimado a su propia madre. Es prematuro sacar conclusiones, advirtió Isabela. Pero estamos reabriendo ese caso. La madre de Alejandro sobrevivió pero sufrió lesiones graves. Curiosamente, modificó su testamento poco después, dejando todo a Alejandro en lugar de distribuirlo entre sus 3 hijos como había planeado originalmente. Vega se sintió mareada ante las implicaciones. El patrón era perturbador. Alejandro parecía tener un historial de manipular a mujeres cercanas a él para obtener beneficios financieros, escalando hasta la violencia cuando era necesario. «Hay algo más», continuó Isabela,
su voz volviéndose más grave. Alejandro ha recuperado la conciencia y está hablando. Está intentando culpar completamente a Lara, alegando que todo fue idea de ella y que él simplemente la siguió por miedo. ¿Y usted le cree?, preguntó Vega, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. No, respondió Isabela sin vacilar. La evidencia sugiere que ambos estaban igualmente involucrados. De hecho, hemos encontrado mensajes en el teléfono de Alejandro que indican que él fue quien primero sugirió usar a Delfa. Hizo una pausa significativa, y según estos mensajes, Alejandro planeaba deshacerse de Lara también. Una vez que obtuvieran su herencia, esta revelación dejó a Vega momentáneamente sin palabras. Su yerno había planeado asesinar no solo a ella, sino también a su propia hija una vez que el dinero estuviera asegurado. Dios mío, murmuró finalmente. ¿Lara sabe esto? Todavía no, admitió Isabela. Estamos decidiendo el mejor momento para compartir esta información con ella. Podría ser útil para que coopere completamente. Después de terminar la llamada, Vega encontró a Mercedes en la cocina, preparando café. Al ver su expresión, Mercedes dejó inmediatamente lo que estaba haciendo. ¿Qué ha pasado? Vega le relató toda la conversación, cada revelación más impactante que la anterior. Mercedes escuchaba en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. Parece que Alejandro es aún peor de lo que imaginábamos, comentó finalmente. Un depredador calculador que ha estado manipulando a las mujeres de su vida durante años. Pero Lara sigue siendo responsable de sus propias acciones, añadió Vega, enfrentando la dolorosa verdad. Incluso si fue manipulada, eligió intentar asesinarme en lugar de pedir ayuda. Mercedes asintió lentamente. Las personas en relaciones manipuladoras a menudo pierden la perspectiva de lo que es correcto. No justifica sus acciones, pero podría explicarlas parcialmente. La audiencia preliminar será mañana, dijo Vega, recordando la información que Rafael le había proporcionado la noche anterior. Ambos serán presentados ante el juez para la lectura formal de cargos. ¿Irás?, preguntó Mercedes, su preocupación evidente. Vega contempló la taza de café entre sus manos, el vapor ascendiendo como los recuerdos de su vida con Lara. Sí, respondió finalmente. Necesito mirarla a los ojos una última vez. Necesito ver si queda algo de la hija que crié. El Palacio de Justicia de Logroño, un imponente edificio neoclásico en el centro de la ciudad, intimidaba incluso a quienes no enfrentaban acusaciones. Para Vega, cruzar sus puertas como la víctima en un caso contra su propia hija fue una de las experiencias más surrealistas de su vida. Rafael la esperaba en los escalones de entrada, su traje impecable y su maletín de cuero proyectando una imagen de autoridad legal que Vega encontró reconfortante. Mercedes caminaba junto a ella, una presencia constante de apoyo. La audiencia comenzará en 30 minutos, informó Rafael, guiándolas a través de los detectores de metales y los controles de seguridad. La jueza Carmona presidirá el caso. Tiene reputación de ser estricta pero justa. Mientras caminaban por los pasillos de mármol, Rafael explicó lo que podían esperar. Lara y Alejandro serán presentados por separado. La fiscalía leerá los cargos formales y la defensa solicitará la libertad bajo fianza. Dada la naturaleza de los cargos, es muy improbable que se conceda. Vega apenas escuchaba. Su mente estaba concentrada en el inminente encuentro con Lara. ¿Qué vería en los ojos de su hija? ¿Remordimiento genuino o simplemente arrepentimiento por haber sido descubierta? La sala 3 era más pequeña de lo que Vega había imaginado, con bancos de madera pulida y una solemnidad que pesaba en el aire. Isabela Reyes ya estaba presente, conferenciando con una mujer joven que Rafael identificó como la fiscal asignada al caso. Elena Vidal. «Buenos días, doña Vega», saludó Isabela, acercándose. «¿Está preparada para esto?» Vega asintió, incapaz de expresar con palabras la tormenta emocional que experimentaba. «Alejandro será presentado primero», informó Isabela. «Luego Lara. Ambos han sido mantenidos separados desde sus arrestos». A medida que la sala se llenaba, Vega notó la presencia de periodistas en la parte posterior. A pesar de los esfuerzos de Rafael por mantener el caso en privado,
La noticia de que la propietaria de Bodegas Martínez había sido víctima de un intento de asesinato por parte de su propia hija era demasiado jugosa para pasar desapercibida. El Estado contra Alejandro Suárez, anunció el secretario del tribunal cuando la jueza Carmona, una mujer de 60 años con ojos penetrantes y cabello gris recogido en un moño severo, tomó asiento. 2 oficiales escoltaron a Alejandro a la sala, vestido con un mono naranja de prisión y esposado. Apenas se parecía al hombre elegante y seguro que Vega había conocido durante 5 años. Su rostro estaba pálido, con barba incipiente, y sus ojos recorrieron nerviosamente la sala hasta detenerse en Vegas. Por un momento, su máscara se deslizó, revelando algo cercano al odio antes de rápidamente componer su expresión en una de arrepentimiento practicado. La fiscal Vidal se puso de pie, su voz clara y precisa. El acusado, Alejandro Suárez, está imputado por intento de homicidio en primer grado, conspiración para cometer homicidio y posesión de sustancia tóxica con intención criminal. Procedió a detallar la evidencia a las hojas de adelfa molidas, los documentos escritos detallando el plan, las búsquedas en internet, los testimonios. Con cada palabra, Alejandro parecía encogerse más en su asiento. ¿Cómo se declara el acusado?, preguntó la jueza. El abogado defensor de Alejandro, un hombre joven con traje demasiado grande, se inclinó para susurrarle algo. No culpable, su señoría, respondió Alejandro, aunque su voz carecía de convicción. La fiscal Vidal solicitó la prisión preventiva sin fianza, citando el riesgo de fuga y el peligro para la víctima. El defensor intentó argumentar que Alejandro tenía raíces en la comunidad y no representaba un peligro, pero sus palabras sonaban huecas frente a la montaña de evidencia presentada. Fianza denegada, declaró la jueza Carmona después de una breve deliberación. El acusado permanecerá en custodia hasta el juicio. Mientras Alejandro era escoltado fuera, sus ojos se encontraron brevemente con los de Vega. Esta vez no intentó ocultar su resentimiento. El Estado contra Lara Martínez, anunció el secretario. El corazón de Vega se detuvo momentáneamente cuando los oficiales trajeron a Lara, su hija, siempre inmaculada y elegante. Aparecía ahora desarreglada y vulnerable en el mismo uniforme naranja de prisión. Su cabello, normalmente perfecto, caía sin vida alrededor de su rostro pálido. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos de tanto llorar. Cuando Lara vio a Vega sentada en primera fila, se detuvo en seco. Sus labios formaron una palabra silenciosa que Vega reconoció inmediatamente: mamá. Pero no fue una súplica de perdón lo que Vega percibió en su expresión. Fue una mezcla de sorpresa y algo parecido a la traición, como si Vega fuera quien había cometido un acto imperdonable al denunciarla. La fiscal repitió los mismos cargos, añadiendo detalles específicos sobre el papel de Lara en la conspiración. Mencionó el diario, la carta, la lista de verificación para el asesinato. Con cada pieza de evidencia, Lara se hundía más en su asiento. ¿Cómo se declara la acusada?, preguntó la jueza. A diferencia de Alejandro, Lara pareció dudar. Su abogada, una mujer de mediana edad con expresión compasiva, le susurró largamente al oído. No culpable, dijo finalmente Lara, aunque las palabras parecían atascarse en su garganta. La discusión sobre la fianza siguió un patrón similar al caso de Alejandro. La fiscal argumentó apasionadamente que Lara representaba un peligro claro para Vega y era un riesgo de fuga, dado el plan documentado de huir del país después del accidente. La defensora intentó presentar a Lara como una víctima de la manipulación coercitiva de Alejandro, señalando entradas específicas del diario que mostraban su miedo y reluctancia inicial. Aunque reconocemos la posible influencia coercitiva, respondió la jueza, la evidencia muestra una participación activa y premeditada en la planificación de este crimen atroz. Mirando directamente a Lara, añadió: fianza denegada. La acusada permanecerá en custodia hasta el juicio. Cuando los oficiales se acercaron para llevarse a Lara, ella finalmente rompió su silencio. «¡Mamá!», gritó, con desesperación genuina en su voz. «Por favor, no hagas esto. Soy tu hija». El eco de su súplica resonó en la silenciosa sala del tribunal mientras la escoltaban fuera.
Vega permaneció inmóvil, incapaz de responder, sintiendo cómo cada palabra de Lara se clavaba en su corazón como una daga. Afuera, en los escalones del Palacio de Justicia, Vega enfrentó una pequeña multitud de periodistas. Rafael actuó rápidamente, protegiéndola con su cuerpo mientras la guiaba hacia un coche que esperaba. «No hay comentarios en este momento», declaró firmemente. «Esta es una tragedia familiar privada». De regreso en casa de Mercedes, Vega finalmente permitió que las emociones que había contenido durante la audiencia la abrumaran. Las lágrimas fluían libremente mientras Mercedes la abrazaba en silencio, ofreciendo el único consuelo posible en una situación donde las palabras resultaban inadecuadas. Su expresión, «Mercedes», murmuró Vega entre sollozos, no era de arrepentimiento, era como si yo fuera la traidora por no protegerla de las consecuencias de intentar asesinarme. «Es parte del patrón de manipulación», respondió suavemente Mercedes. «Hacerte sentir culpable por establecer límites, por defenderte». Vega asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Durante toda la vida de Lara, había permitido que su hija evitara las consecuencias de sus acciones, siempre justificando, siempre perdonando, siempre rescatándola. Esa dinámica había creado un sentido de derecho en Lara que, combinado con la influencia tóxica de Alejandro, había culminado en esta tragedia inimaginable. «¿Qué hago ahora?» Mercedes preguntó, sintiéndose repentinamente agotada hasta los huesos. «¿Cómo sigo adelante después de esto?» Mercedes apretó su mano. «Un día a la vez, Vega, un paso a la vez, y no estarás sola en este camino». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Vega se encontró pensando en los viñedos que habían sido el orgullo de generaciones de Martínez. Viñedos que requerían poda constante, atención meticulosa y, a veces, decisiones difíciles sobre qué vides salvar y cuáles sacrificar para el bien de toda la cosecha. Tal vez la vida no era tan diferente. Tal vez había llegado el momento de hacer la poda más dolorosa de todas. Tres semanas después de la audiencia preliminar, la vida de Vega había adquirido una nueva rutina. Seguía hospedada en casa de Mercedes, aunque la protección policial se había retirado una vez que determinaron que la amenaza inmediata había pasado. Las mañanas las dedicaba a consultas telefónicas con Rafael sobre los avances del caso, mientras las tardes las pasaba en largas caminatas por los viñedos junto a Mercedes. Quien se había convertido en mucho más que una vecina, era ahora su confidente, su apoyo, su familia elegida. «Rafael llamó esta mañana», comentó Vega mientras recorrían una hilera de cepas tempranillo. «La fiscalía ha ofrecido un acuerdo a Lara y Alejandro». Mercedes la miró con interés. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Si se declaran culpables de intento de homicidio en segundo grado, retirarán los cargos de conspiración y posesión de sustancias tóxicas. Reducirían la sentencia a 15 años para cada uno». El aire otoñal traía el aroma dulce de las uvas maduras, listas para la cosecha que Vega había delegado este año en su equipo de confianza. Por primera vez en décadas, no había supervisado personalmente el proceso. «¿Crees que lo aceptarán?», preguntó Mercedes. Vega se detuvo, contemplando los cerros que se extendían más allá de sus tierras. «Alejandro seguramente sí. Su abogado sabe que con todas las pruebas, enfrentaría 25 años o más en un juicio completo». «¿Y Lara?», Vega suspiró profundamente. «No lo sé. Sigue insistiendo en que fue manipulada, que actuó bajo coacción. Su abogada está presionando para una reducción mayor de sentencia basándose en eso». Mercedes frunció el ceño. «¿Tú qué piensas, Vega? ¿Crees que Lara fue solo una víctima de Alejandro?». Era la pregunta que había atormentado a Vega durante semanas. Las imágenes se mezclaban en su mente: la niña que había criado, la lista meticulosa para su asesinato escrita con la caligrafía de Lara, las entradas de diario mostrando su miedo, la expresión fría mientras servía la paella envenenada. «Creo que la verdad está en algún punto intermedio», respondió finalmente. «Alejandro claramente la manipuló durante años, pero en algún momento Lara tomó decisiones propias, participó activamente en planear mi muerte,
Mercedes asintió, reconociendo la dolorosa complejidad de la situación. La manipulación y el abuso pueden distorsionar la percepción de alguien, pero no eliminan completamente el libre albedrío. El teléfono de Vega interrumpió su conversación. Era Isabela Reyes. «Doña Vega», saludó la inspectora, su tono profesional pero con un matiz de urgencia. «Tenemos nueva información que creo que debería conocer». «¿Podríamos reunirnos esta tarde en mi oficina?» «Sí, por supuesto», respondió Vega, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprehensión. «Estaré allí a las 4. La comisaría de Logroño era un edificio moderno de cristal y acero que contrastaba con la arquitectura histórica del centro. Isabela recibió a Vega y Mercedes en una pequeña sala de conferencias, donde ya esperaba Rafael. «Gracias por venir», comenzó Isabela, colocando una carpeta sobre la mesa. «Hemos estado investigando a fondo tanto a Alejandro como a Lara desde sus arrestos. Lo que hemos descubierto pinta un cuadro más complejo de lo que imaginábamos inicialmente». Abrió la carpeta, revelando fotografías y documentos. «Como ya sabe, reabrimos el caso de la caída de la madre de Alejandro hace 2 años. Hemos interrogado al personal médico que la atendió y revisado las declaraciones originales». Empujó una fotografía hacia Vega, una mujer mayor en una cama de hospital, con contusiones severas en el rostro y un yeso en el brazo. Marisol Suárez, 67 años en ese momento, viuda adinerada con una propiedad significativa en Madrid. La versión oficial fue que tropezó con una alfombra y cayó por un tramo de 17 escalones. Isabela señaló otro documento, pero el patrón de lesiones no coincide con una caída accidental. Según un experto forense que hemos consultado recientemente, las contusiones en sus brazos sugieren que alguien la sujetó firmemente antes de empujarla. Vega sintió un escalofrío recorrer su columna. «Están diciendo que Alejandro empujó a su propia madre por las escaleras». «No podemos probarlo definitivamente», admitió Isabela. «Pero hay circunstancias sospechosas». Justo una semana antes del accidente, Marisol había mencionado a sus otros hijos que planeaba cambiar su testamento porque estaba preocupada por los hábitos de juego de Alejandro. Rafael se inclinó hacia adelante. «Y después de la caída, firmó un nuevo testamento dejando todo a Alejandro, excluyendo a sus otros hijos», confirmó Isabela. «Sus hermanos impugnaron el documento, alegando que estaba bajo medicación fuerte cuando lo firmó, pero un tribunal lo validó». Mercedes, quien había permanecido silenciosa, intervino. «¿Cómo encaja Lara en todo esto?» Isabela extrajo más documentos de la carpeta. «Aquí es donde se complica. Hemos revisado los registros telefónicos de Lara y Alejandro de ese período. El día del accidente, Lara envió varios mensajes preocupada por la situación con tu madre. Después, hay una llamada de 45 minutos entre ellos, inmediatamente después de que Alejandro informara sobre el accidente». «Sugiere complicidad», murmuró Rafael. «No necesariamente», contrarrestó Isabela. «Los mensajes son ambiguos. Podrían interpretarse como preocupación genuina sobre una relación familiar tensa». Vega procesaba esta información con creciente inquietud. «Hay más, ¿verdad? No me habría llamado solo por esto». Isabela asintió, extrayendo un último documento. «Hemos encontrado pruebas de que Lara ha estado sustrayendo pequeñas sumas de dinero de las cuentas bancarias de ancianos en el barrio donde se encuentra su boutique». Vega sintió como si el aire abandonara sus pulmones. «Que al menos 5 clientes ancianos de su tienda reportaron actividad sospechosa en sus tarjetas de crédito después de comprar allí. Pequeñas transacciones, nunca más de 100 euros, espaciadas de manera que no levantaran sospechas inmediatas. Todas fueron procesadas a través del terminal de pago de la boutique». «Podría haber sido Alejandro», sugirió Mercedes. «Tal vez usaba el negocio de Lara sin su conocimiento». «Es posible», concedió Isabela. «Pero encontramos un cuaderno en la boutique con números de tarjetas y fechas de caducidad anotadas con la caligrafía de Lara». Vega cerró los ojos, sintiendo una nueva ola de dolor. Cada revelación erosionaba más la imagen de la hija que creía conocer. «¿Por qué me cuenta todo esto?», preguntó finalmente. Isabela cerró la carpeta. «Porque usted merece conocer toda la verdad antes de que el caso avance, y porque estos nuevos elementos podrían afectar cualquier acuerdo de culpabilidad que la Fiscalía ofrezca». Rafael asintió gravemente. «Si estas acusaciones adicionales se formalizan,
El acuerdo de 15 años podría retirarse. Y hay una cosa más, añadió Isabela, su expresión volviéndose aún más seria. Alejandro ha aceptado testificar contra Lara a cambio de una reducción adicional de su sentencia. Afirma que todo el plan del envenenamiento fue idea de ella. Eso es absurdo, protestó Mercedes. Todas las pruebas indican lo contrario. Por supuesto, coincidió Isabela. Pero complica el caso. Ahora tenemos dos acusados señalándose mutuamente. Vega permaneció en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su hija no solo había intentado asesinarla, sino que posiblemente había sido cómplice en el ataque a su suegra y había estado robando a personas vulnerables durante años. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, más para sí misma que para los demás. Rafael colocó una mano sobre su hombro. Mi consejo profesional es permitir que la justicia siga su curso. La verdad completa debe salir a la luz, por dolorosa que sea. De regreso a casa de Mercedes, Vega permaneció en silencio durante gran parte del trayecto, su mente procesando todo lo que había descubierto. Nunca la conocí realmente. ¿Verdad?, dijo finalmente. Mi propia hija, y era una completa extraña. Mercedes, concentrada en la carretera, respondió suavemente. ¿Conociste a la niña que criaste? Vega, las personas cambian, a veces de formas que nunca podríamos haber previsto. Me pregunto cuándo comenzó todo, reflexionó Vega. ¿Cuándo mi dulce Lara se transformó en alguien capaz de estos actos? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, respondió Mercedes. Pero lo que sí sabemos es que tú no eres responsable de sus elecciones. Al llegar a casa, Vega se dirigió directamente al jardín trasero, necesitando el consuelo de las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. Sentada en un banco de piedra, permitió que las lágrimas fluyeran libremente, llorando no solo por la hija que había perdido, sino por la hija que tal vez nunca había tenido realmente. 2 meses después de la audiencia preliminar, la fecha del juicio se aproximaba. Rafael visitaba regularmente a Vega, manteniéndola informada sobre cada desarrollo legal. La fiscalía había retirado su oferta inicial de 15 años al surgir las nuevas acusaciones sobre el fraude a ancianos y la posible complicidad en el ataque a Marisol Suárez. La situación ha cambiado significativamente, explicó Rafael una tarde mientras compartían café en la terraza de Mercedes. Alejandro ha decidido declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia de 20 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12. ¿Y Lara?, preguntó Vega, aunque parte de ella temía la respuesta. Lara sigue insistiendo en su inocencia parcial. Admite haber participado en el plan del envenenamiento, pero afirma que fue bajo coacción extrema. Rafael hizo una pausa. Su abogada ha solicitado una evaluación psicológica, argumentando que Lara sufre del síndrome de la mujer maltratada. Vega frunció el ceño. ¿Realmente crees que fue maltratada hasta el punto de perder su capacidad de elección? Rafael colocó su taza sobre la mesa. Las pruebas son mixtas. Hay mensajes de texto donde Alejandro claramente la amenaza, pero también hay evidencia de que Lara participó activamente en la planificación. La evaluación psicológica inicial no fue concluyente. Mercedes, que había estado escuchando silenciosamente, intervino. ¿Qué opciones tiene Lara ahora? Puede aceptar un acuerdo de culpabilidad de 18 años con posibilidad de libertad condicional después de 10, o puede ir a juicio y arriesgarse a una sentencia mucho más severa. Vega se levantó, caminando hacia el borde de la terraza. ¿Qué pasaría si yo pidiera clemencia para ella? Rafael y Mercedes intercambiaron miradas sorprendidas. Como víctima, tu declaración tendría un peso significativo, admitió Rafael. Si expresas que crees en la coacción y pides una sentencia reducida, podría influir en el juez. Vega contempló los viñedos a lo lejos, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Necesito verla, decidió repentinamente. Necesito hablar con Lara una última vez antes de tomar una decisión. Rafael parecía dudoso. No estoy seguro de que sea aconsejable, no como parte del proceso legal, aclaró Vega. Como madre, necesito mirarla a los ojos y buscar la verdad por mí misma. Tras varias llamadas y arreglos especiales,
Rafael consiguió organizar una visita supervisada en el centro de detención donde Lara aguardaba juicio. 3 días después, Vega se encontró sentada en una pequeña sala de visitas con paredes de hormigón desnudo y una mesa metálica atornillada al suelo. Cuando la puerta se abrió y 2 guardias escoltaron a Lara al interior, Vega apenas reconoció a su hija. El uniforme naranja colgaba sobre su figura adelgazada. Su cabello estaba recogido en una cola simple sin el estilo que siempre había caracterizado a Lara. Y sus ojos parecían haber envejecido décadas en apenas unos meses. «Mamá», susurró Lara, deteniéndose momentáneamente antes de tomar asiento al otro lado de la mesa. Los guardias se retiraron a una esquina, otorgándoles una ilusión de privacidad. Por un momento, ninguna habló. El silencio pesaba entre ellas como un muro invisible, cargado con décadas de amor y, ahora, con el dolor de la traición definitiva. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente Vega, consciente de la banalidad de la pregunta dadas las circunstancias. Lara esbozó una sonrisa amarga. «Sobreviviendo. Es lo único que puedo hacer aquí». Otro silencio se extendió entre ellas, hasta que Lara finalmente levantó la mirada, sus ojos encontrándose directamente con los de su madre. «¿Por qué has venido, mamá? Para ver lo bajo que he caído». Vega negó lentamente con la cabeza. «He venido a buscar respuestas. Lara, necesito entender. Entender que por qué intenté matarte». La voz de Lara tenía un filo que Vega nunca había escuchado antes. «Ya te lo dije, Alejandro me obligó. Esas personas iban a matarnos si no pagábamos». «¿Y robar a ancianos en tu boutique? ¿También te obligó Alejandro a hacer eso?». Lara palideció visiblemente. «¿Cómo?». «La policía encontró tu cuaderno con los números de tarjetas», respondió Vega. «Y también saben sobre Marisol Suárez». Durante un breve instante, la máscara de Lara se quebró, revelando algo cercano al pánico, pero rápidamente recuperó la compostura. «No sabes nada sobre Marisol», dijo en voz baja. «Esa mujer era un monstruo con Alejandro. Lo controlaba con dinero, lo manipulaba. ¿Así que merecía ser empujada por las escaleras?», preguntó Vega, manteniendo su voz deliberadamente tranquila. «Yo no estaba allí cuando sucedió», protestó Lara. «Solo supe después». «Pero no lo denunciaste». «Era mi marido, mamá». La voz de Lara se quebró ligeramente. «¿Cómo podía traicionarlo? Como él te traicionó a ti», contraatacó Vega. «¿Sabes que Alejandro planeaba envenenarte después de obtener mi herencia?». Esta revelación pareció genuinamente sorprender a Lara. Sus ojos se abrieron de par en par y, por un momento, Vega vislumbró a la hija vulnerable que una vez conoció. «No, no te creo», balbuceó. «Él me amaba. Todo lo hicimos juntos, por nuestro futuro». «La policía encontró mensajes en su teléfono. Lara, tenía todo planeado. Ibas a sufrir un trágico accidente poco después de heredar mi fortuna». Lara se quedó completamente inmóvil, procesando esta información. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «¿Por qué estás aquí realmente, mamá?», preguntó finalmente, con voz apenas audible. Vega se inclinó hacia adelante. «Porque necesito saber la verdad antes de decidir si pedir clemencia para ti. La fiscalía está ofreciendo 18 años. Podría ser menos si yo intercedo». «Lo harías». El destello de esperanza en los ojos de Lara era casi doloroso de presenciar. «Después de todo, eso depende de tu honestidad ahora. Lara, quiero que me mires a los ojos y me digas, ¿fue realmente idea de Alejandro envenenarme o fue tuya?». El silencio que siguió pareció extenderse eternamente. Vega observó cómo diversas emociones cruzaban el rostro de su hija. Cálculo, miedo, duda y, finalmente, algo parecido a la resignación. «Al principio fue idea de él», comenzó Lara lentamente. «Cuando te pedimos el dinero y te negaste, Alejandro estaba furioso. Dijo que no teníamos alternativa, que esas personas nos matarían si no pagábamos pronto». Hizo una pausa, mirando sus manos. «Sugirió que si tuvieras un accidente natural, todos nuestros problemas se resolverían. Al principio me horroricé, pero él seguía insistiendo, mostrándome artículos sobre venenos indetectables». Sus ojos se encontraron con los de Vega.
Pero fui yo quien sugirió la adelfa. Mi profesor de botánica en la universidad nos habló de sus propiedades. Sabía que causaría un ataque cardíaco aparentemente natural. La confesión golpeó a Vega como un puñetazo físico, robándole momentáneamente el aliento. ¿Por qué? Lara, ¿cómo pudiste planear tan meticulosamente la muerte de tu propia madre? Al principio me sentía enferma cada vez que lo pensaba, continuó Lara, su voz extrañamente monótona ahora. Pero luego empecé a distanciarme mentalmente. Te convertí en una abstracción en mi mente. No eras mi madre. Eras solo un obstáculo entre nosotros y la seguridad financiera. Levantó la mirada, y Vega vio algo perturbador en sus ojos, no arrepentimiento, sino una especie de alivio por finalmente decir la verdad. Con el tiempo, se volvió más fácil, como planificar un proyecto complicado, lista de materiales, cronograma, contingencias. Alejandro estaba impresionado con mi meticulosidad. Y cuando serviste esa paella, ¿qué sentiste en ese momento? Lara desvió la mirada. Nada, absolutamente nada. Como si estuviera viendo a alguien más hacerlo. Había practicado exactamente cómo sonreír, qué decir. Era como actuar en una obra de teatro. Vega se reclinó en su silla, sintiendo una claridad dolorosa pero necesaria. La mujer frente a ella no era una víctima manipulada hasta perder su voluntad. Era alguien que había tomado decisiones conscientes, que había permitido que la codicia y la desesperación erosionaran cualquier amor o lealtad que alguna vez sintió. Gracias por tu honestidad, Lara, dijo finalmente Vega, preparándose para levantarse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lara, un destello de pánico atravesando su compostura. ¿Vas a ayudarme con la sentencia? Vega la miró largamente, memorizando cada detalle del rostro de su hija, sabiendo que probablemente sería la última vez que se verían. No, Lara, no puedo pedir clemencia para alguien que no muestra verdadero remordimiento. Que la justicia siga su curso. Mamá, por favor. La voz de Lara se elevó desesperadamente mientras Vega se ponía de pie. Soy tu hija, tu única familia. Vega se detuvo en la puerta, girándose una última vez. Mi hija murió el día que decidió que mi vida valía menos que su comodidad financiera. Adiós, Lara. Mientras los guardias la escoltaban fuera, Vega podía escuchar los gritos desesperados de Lara resonando tras ella. Pero por primera vez desde que descubrió la traición, no sintió el dolor desgarrador que había sido su compañero constante. En su lugar, experimentó algo inesperado: liberación. 6 meses después de su última visita a Lara, Vega se encontraba de pie en la terraza de su nueva casa, una acogedora villa junto al mar en Costa del Sol. Después de décadas en La Rioja, había tomado la decisión de vender Bodegas Martínez a un conglomerado internacional que había estado interesado durante años. La venta le había proporcionado más dinero del que jamás necesitaría para el resto de su vida, permitiéndole comprar esta casa de ensueño con vistas al Mediterráneo y asegurar un futuro cómodo. Más importante aún, le había permitido dejar atrás los dolorosos recuerdos asociados con la propiedad familiar. Mercedes, fiel a su promesa de apoyo, había decidido mudarse también, comprando una casa apenas a 3 calles de distancia. Su amistad se había profundizado hasta convertirse en un vínculo familiar más fuerte que muchas relaciones de sangre. ¿Lista para la reunión?, preguntó Mercedes. Entrando a la terraza con 2 tazas de café recién hecho, Vega asintió, aceptando agradecida el café. Un poco nerviosa, pero sí, lista. Ese día marcaría el inicio de su trabajo voluntario en el Centro de Apoyo a Víctimas de Violencia Familiar, una organización local que ayudaba a mujeres que habían sufrido abusos. Después de todo lo que había experimentado, Vega había decidido transformar su dolor en algo útil para otros. «Vas a ser una excelente consejera», afirmó Mercedes. «Tu experiencia personal te da una perspectiva única». Vega sonrió ligeramente. «Nunca imaginé que a los 70 años estaría comenzando una nueva carrera». El timbre de la puerta anunció la llegada de Isabela Reyes, la inspectora, que se había convertido en una amiga durante los meses del proceso judicial. Había viajado desde Logroño para actualizarlas sobre los desarrollos finales del caso. Tras los saludos iniciales, las 3 mujeres se sentaron en el salón con vistas al mar. El juicio de Lara concluyó ayer,
comenzó Isabela, aceptando el café que Mercedes le ofrecía. Como se declaró culpable de todos los cargos, no hubo necesidad de un proceso completo. La jueza Carmona la sentenció a 22 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 15. Vega asintió en silencio, procesando la información. La sentencia era severa, pero justa dada la naturaleza de los crímenes. ¿Cómo se comportó durante la sentencia?, preguntó finalmente. Sorprendentemente compuesta, respondió Isabela. Hizo una declaración admitiendo su culpabilidad y expresando remordimiento. Por primera vez, parecía genuinamente arrepentida. ¿Mencionó a Vega?, inquirió Mercedes. Isabela asintió. Dijo que su mayor arrepentimiento era haber traicionado a la única persona que siempre la había amado incondicionalmente, que espera algún día, quizás, obtener su perdón, aunque entiende que puede ser imposible. Vega sintió un nudo en la garganta. Y Alejandro cumplirá su sentencia de 20 años. La investigación sobre el caso de su madre continúa, pero hay suficiente evidencia circunstancial para considerarlo sospechoso principal. Isabela hizo una pausa, extrayendo un sobre de su bolso. Lara me pidió que te entregara esto. Entenderé completamente si no deseas leerlo. Vega miró el sobre con el nombre Mamá escrito en la inconfundible caligrafía de su hija. Durante un largo momento, contempló simplemente rechazarlo, pero finalmente lo tomó. Lo leeré cuando esté lista, dijo, colocándolo sobre la mesa. Tal vez no hoy, ni mañana, pero algún día. Isabela asintió comprensivamente. También quería informarte que, gracias a tu caso y tu testimonio, hemos podido identificar un patrón más amplio de abuso financiero contra ancianos en la región. Se ha creado una unidad especializada para investigar y prevenir estos delitos. Al menos algo bueno ha surgido de todo esto, comentó Mercedes. Después de que Isabela se marchara, Vega y Mercedes se prepararon para su primera reunión en el centro de apoyo. Mientras Vega se cambiaba de ropa, sus ojos se posaron sobre una caja que mantenía en su armario, llena de fotografías familiares que había traído de Villa Martínez. Impulsivamente, la sacó y la abrió sobre la cama. Docenas de imágenes de Lara desde bebé hasta la edad adulta la saludaron, capturando momentos que una vez consideró preciosos. Mercedes la encontró allí, contemplando una fotografía de Lara a los 6 años. Sonriendo sin dientes frontales y sosteniendo una uva gigante de la primera cosecha que había presenciado. ¿Qué vas a hacer con ellas?, preguntó suavemente, sentándose junto a Vega. Guardaré algunas de cuando era pequeña, respondió Vega, separando cuidadosamente las fotografías. Esa niña realmente existió y merece ser recordada. Apartó las fotos de Lara después de los 20 años. Pero la mujer en que se convirtió, esa persona no es alguien que quiera recordar. El ritual de seleccionar qué recuerdos conservar y cuáles descartar resultó sorprendentemente sanador. Era como separar a la hija que había amado de la mujer que había intentado matarla. Esa tarde, mientras se conducían hacia el centro de apoyo, Vega se sintió más ligera de lo que había estado en meses. Su vida había cambiado irrevocablemente, pero ella había sobrevivido. Había encontrado la fuerza para seguir adelante, para reconstruirse. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó a Mercedes mientras estacionaban. Lara pasó tanto tiempo intentando conseguir mi dinero que nunca se dio cuenta de lo que era realmente valioso en mi vida. Mercedes sonrió, entendiendo perfectamente. La tranquilidad, la seguridad, la capacidad de confiar en las personas que te rodean y la amistad verdadera. La amistad que no viene con condiciones ni manipulaciones ni solicitudes de dinero, añadió Vega, apretando la mano de su amiga con gratitud. En el centro, Vega fue presentada al pequeño equipo de psicólogas, trabajadoras sociales y voluntarias que dedicaban su tiempo a apoyar a mujeres en crisis. La directora, Carmen Ortiz, una enérgica mujer de 60 años con décadas de experiencia en trabajo social, la recibió calurosamente. Tu historia, Vega, puede ser increíblemente valiosa para muchas de nuestras usuarias, explicó Carmen mientras la guiaba por las instalaciones. Especialmente para las mujeres mayores que enfrentan manipulación y abuso financiero por parte de familiares. A medida que Carmen describía los programas del centro, Vega sintió crecer en su interior algo que no había experimentado en mucho tiempo propósito,
Su tragedia personal podría convertirse en una herramienta para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de manipulación y abuso antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cuándo puedo comenzar?, preguntó, interrumpiendo la explicación de Carmen. La directora sonrió, sorprendida por su entusiasmo. ¿Qué te parece mañana? Tenemos un grupo de apoyo para mujeres mayores de 60 años. Tu perspectiva sería invaluable. De regreso a casa esa noche, Vega se detuvo en la playa para contemplar el atardecer. Las olas rompían suavemente contra la orilla, un ritmo constante y tranquilizador que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Mercedes respetó su necesidad de soledad, esperando pacientemente en el coche mientras Vega caminaba descalza por la arena, dejando que el agua fría acariciara sus pies. En ese momento de quietud, Vega finalmente se permitió aceptar completamente todo lo que había ocurrido. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería completamente, pero ya no dominaba cada uno de sus pensamientos y sentimientos. Había sobrevivido a la traición más profunda imaginable. Había encontrado el coraje de establecer límites claros, de priorizar su propia vida y bienestar, y en el proceso, había descubierto una fuerza interior que nunca supo que poseía. Mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonalidades de naranja y púrpura, Vega tomó una profunda respiración. A sus 70 años, estaba experimentando lo que solo podía describirse como un renacimiento. Regresó al coche con una serenidad que sorprendió a Mercedes. ¿Todo bien?, preguntó su amiga con preocupación. Vega asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en meses. Creo que finalmente lo estará. No hoy, no mañana, pero algún día pronto. Esa noche, antes de acostarse, Vega se sentó en su escritorio y abrió el diario que había comenzado a mantener desde el juicio. En una página en blanco, escribió: «Hoy marca un año desde que elegí salvar mi propia vida. Un año desde que decidí que merezco vivir sin miedo, sin manipulación, sin tener que comprar amor con dinero o silencio. Lara intentó matarme para obtener mi herencia, pero al final me dio el regalo más grande de todos, mi libertad». Cerró el diario y miró por la ventana hacia la casa de Mercedes, donde podía ver una luz encendida en la cocina. Sabía que si la necesitaba, solo tenía que caminar unas calles. Por primera vez en décadas, tenía una familia real, una familia elegida basada en el respeto mutuo y el amor genuino, no en obligaciones de sangre o chantaje emocional. A sus 70 años, Vega finalmente había encontrado su verdadero hogar. No era una gran villa llena de recuerdos dolorosos, sino un pequeño y seguro lugar donde podía ser ella misma sin miedo, donde nadie iba a intentar envenenar su comida, donde cada día era una oportunidad para vivir en paz. «Gracias», susurró al universo antes de apagar la luz. Por esta segunda oportunidad, el auditorio del Centro Cultural de Marbella estaba completamente lleno. Mujeres de todas las edades se habían reunido para la conferencia anual sobre prevención del abuso financiero a personas mayores, un evento que Vega había ayudado a crear y que ahora coordinaba. A sus 73 años, Vega Martínez se había convertido en una figura respetada en el ámbito de la protección a ancianos vulnerables. Su historia personal, que había compartido públicamente en un libro titulado «Cuando la sangre traiciona», había inspirado a innumerables mujeres a reconocer y escapar de situaciones de manipulación familiar. «Es un honor presentar a nuestra oradora principal», anunció Carmen Ortiz desde el podio, una mujer que transformó su tragedia personal en un movimiento nacional para proteger a nuestros mayores. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Vega Martínez. Mientras Vega se dirigía al escenario, apoyada en un elegante bastón resultado de una caída menor el año anterior, buscó entre el público y encontró la sonriente cara de Mercedes en primera fila. Junto a ella estaba Isabela Reyes, quien ahora dirigía la unidad de protección a mayores que se había establecido inspirada por el caso de Vega. «Gracias a todos por venir», comenzó Vega, ajustando ligeramente el micrófono. «Hace 3 años, nunca habría imaginado estar frente a ustedes hoy. Mi mundo se había derrumbado cuando descubrí que las personas en quienes más confiaba habían conspirado para asesinarme». Hizo una pausa, observando los rostros atentos del público.
pero aprendí algo invaluable a través de esa experiencia devastadora, que nunca es demasiado tarde para establecer límites, para exigir respeto, para elegir tu propia vida por encima de las demandas tóxicas de otros, incluso cuando esos otros son familia. Durante la siguiente hora, Vega compartió no solo su historia personal, sino también las lecciones que había aprendido trabajando con cientos de mujeres mayores durante los últimos 3 años, cómo reconocer las señales de manipulación emocional, cómo protegerse legalmente, cómo construir una red de apoyo fuera de la familia biológica. El amor verdadero nunca exige que nos sacrifiquemos hasta el punto de la destrucción, concluyó. El amor verdadero respeta los límites, honra la autonomía y celebra la dignidad de cada persona. El aplauso ensordecedor que siguió conmovió profundamente a Vega. Tantas mujeres se acercaron después para compartir sus propias historias, para agradecerle por darles el coraje de enfrentar situaciones similares. Esa tarde, mientras Vega, Mercedes e Isabela compartían una cena celebratoria en un restaurante junto al mar, la conversación inevitablemente giró hacia Lara. Recibí una actualización sobre su caso la semana pasada, mencionó Isabela. Está participando en un programa de rehabilitación en la prisión, enseñando costura a otras internas. Vega asintió, procesando la información con la ecuanimidad que había desarrollado con el tiempo. Y Alejandro sigue negando cualquier participación en la caída de su madre, pero el caso finalmente está avanzando. Hay nuevas evidencias que podrían añadir años a su sentencia. Mercedes levantó su copa. Por la justicia, aunque a veces llegue lentamente. Vega sonrió, uniéndose al brindis. La pregunta que más le hacían en sus charlas era si había perdonado a Lara. La respuesta siempre era compleja. He llegado a un lugar de paz, explicaba habitualmente. No es exactamente perdón, sino aceptación. Acepto lo que ocurrió, acepto que no puedo cambiar el pasado, y elijo no permitir que el dolor defina mi futuro. La carta que Lara le había enviado a través de Isabela permanecía en un cajón de su escritorio, leída una sola vez. Contenía disculpas, justificaciones, súplicas de perdón que Vega había recibido con una mezcla de escepticismo y tristeza. Había respondido, una única vez, con una carta breve y directa: Lara, acepto tus disculpas como un paso en tu propio camino hacia la redención. No puedo ofrecerte el perdón que buscas, pero espero que encuentres paz con tus decisiones. He elegido seguir adelante con mi vida, y te deseo la fuerza para hacer lo mismo con la tuya. Vega. No era la reconciliación que muchos esperarían entre madre e hija, pero era lo único que Vega podía ofrecer honestamente. Algunas traiciones eran demasiado profundas para volver a la relación anterior. Mientras regresaban a casa esa noche, Vega contempló su reflejo en la ventanilla del coche. Los últimos años habían añadido algunas arrugas más a su rostro, pero también una serenidad que nunca antes había poseído. Ya no era simplemente la viuda de Antonio Martínez o la madre de Lara. Era Vega, una mujer que había reclamado su propia identidad, su propia vida. ¿En qué piensas?, preguntó Mercedes, notando su silencio contemplativo. Vega sonrió, girándose hacia su amiga. En que a veces las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas, y en que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. En su casa, antes de dormir, Vega abrió su diario como hacía cada noche. La entrada de hoy era breve pero significativa. Hoy me di cuenta de que finalmente soy libre, no solo de Lara y Alejandro, sino de las expectativas que me había impuesto a mí misma durante toda mi vida. La libertad de elegir mi propio camino, de poner mis necesidades primero sin sentir culpa, de valorar mi vida por lo que es un regalo precioso que merezco proteger y celebrar cada día. Cerró el diario y apagó la luz, con la certeza tranquila de que el mañana traería nuevas oportunidades para crecer, para ayudar a otros, para vivir plenamente. La traición de su hija había intentado destruirla, pero en cambio, le había ofrecido un inesperado renacimiento, y por eso, paradójicamente, sentía una extraña y silenciosa gratitud.